Nunca pensé que una frase dicha con aparente inocencia pudiera romper años de silencios cuidadosamente construidos. Aquella noche, en la cena de Pascua, no fue un grito ni un insulto lo que lo cambió todo. Fue una pregunta. Una sola pregunta pronunciada por mi abuela, con voz tranquila y mirada afilada, que dejó a toda la mesa en absoluto silencio. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarte quién soy y por qué, durante años, elegí no decir nada. Me llamo Elena Valdés, tengo 32 años y dirijo una división estratégica dentro de una de las mayores empresas tecnológicas del país. Sin embargo, si le preguntaras a mi familia quién soy profesionalmente, hasta hace poco la respuesta habría sido mucho más simple, y también mucho más pequeña. Elena trabaja en marketing, solían decir. Y yo nunca los corregía. Mi hermano mayor, Iván, siempre fue el genio de la familia. El niño prodigio. El que desmontaba ordenadores con 12 años mientras yo hacía pulseras de hilo en mi habitación. El que hablaba de código como si fuera un idioma secreto reservado solo para elegidos. Desde pequeños, la narrativa quedó clara, Iván estaba destinado a cosas grandes. Yo acompañaba. Crecimos en un barrio tranquilo de las afueras, en una casa donde nunca faltó cariño, pero donde la admiración siempre se inclinaba hacia el mismo lado. Mis padres no lo hacían con mala intención. Simplemente se maravillaban con Iván. Mi padre, que apenas entendía cómo programar el vídeo, lo miraba como si fuera un mago cada vez que hablaba de tecnología. Mi madre sonreía, orgullosa, aunque no comprendiera ni la mitad de lo que él decía. Cuando yo llevaba a casa buenas notas o contaba que había sido elegida delegada de clase, Iván siempre tenía algo que añadir. No está mal, pero lo mío es más técnico, decía. Y nadie lo contradecía. La única persona que parecía verlo todo con claridad era mi abuela Teresa. Una mujer menuda, de pelo blanco y mente afilada, que había sido profesora de matemáticas cuando casi ninguna mujer lo era. Ella me miraba de una forma distinta. No con condescendencia ni con comparación, sino con atención real. Todavía no entienden lo que vales, me dijo una vez, cuando yo tenía 20 años y volví a casa frustrada tras una cena familiar donde Iván había monopolizado la conversación hablando de su beca en una gran empresa tecnológica. Pero lo entenderán. A su tiempo. Elegí estudiar administración y negocios en la universidad. Me fascinaban las personas, los sistemas, las decisiones que hacían que una idea funcionara o fracasara. Iván se rió cuando se enteró. Supongo que no todo el mundo puede con una carrera técnica de verdad, comentó. Mis padres lo reprendieron, de forma suave. Demasiado suave. Empecé a trabajar en una pequeña empresa tecnológica nada más graduarme. Marketing, sí. Pero no el marketing superficial que Iván despreciaba, sino el que conecta productos complejos con necesidades reales. Aprendí de tecnología por necesidad, por curiosidad y por respeto a los equipos con los que trabajaba. Por la noche estudiaba programación básica, no para competir con nadie, sino para entender. Años después, entré en Synergia Tech, una gran corporación del sector. Ascendí. Cambié de departamento. Dejé el marketing y pasé a estrategia. Luego a desarrollo de negocio. Finalmente, adquisiciones estratégicas. Nunca hice ruido. Nunca llevé mis logros a la mesa familiar. Cada vez que intentaba hablar, Iván interrumpía con su último proyecto, su startup, su visión revolucionaria. Las reuniones familiares se volvieron previsibles. Iván hablaba. Los demás escuchaban. Yo asentía y sonreía. Mi abuela me observaba desde el otro lado de la mesa, paciente. Hasta que, un día, todo se cruzó. 7 años después de entrar en Synergia Tech, apareció un nombre en uno de los informes de posibles adquisiciones. Una startup con tecnología prometedora, grandes ideas y graves problemas financieros. Cuando leí el nombre del fundador, sentí un nudo en el estómago. Era Iván. Su empresa estaba quemando dinero, sin modelo claro de crecimiento, con un producto brillante y una estrategia inexistente. Exactamente el tipo de compañía que mi equipo analizaba cada trimestre. Me declaré en conflicto de interés, como dictaba la ética profesional, pero seguí involucrada como asesora. No por venganza, por responsabilidad. La decisión final fue clara: adquirir la tecnología, salvar al equipo y darles una estructura que nunca habían tenido. Iván no sabía nada de mi papel. Y yo, no dije nada. La compra se cerró una semana antes de Pascua. Y entonces llegó la cena. La casa de mis padres olía a platos tradicionales y a primavera. Todo parecía normal.
Iván llegó confiado, seguro de sí mismo, contando su salida estratégica como si hubiera sido un movimiento magistral. Hablaba de visión, de riesgo, de liderazgo. Yo escuchaba, con la verdad pesándome en el pecho. Mi pareja me apretó la mano bajo la mesa. Mi abuela me observaba. Iván se vino arriba. No cualquiera puede con una carrera real en tecnología, dijo, mirándome directamente, con esa sonrisa que siempre usaba cuando quería marcar territorio. Y entonces, desde el otro extremo de la mesa, mi abuela dejó los cubiertos, me miró, y habló. ¿Es por eso que la empresa de Elena acaba de comprar la tuya? El silencio fue absoluto. Se podía oír caer un alfiler. Iván se quedó pálido. Mi padre frunció el ceño. Mi madre abrió los ojos, confundida. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Respiré hondo. Sabía que aquel momento, el que había evitado durante años, acababa de llegar. Y ya no había marcha atrás. Durante unos segundos nadie habló. Todas las miradas seguían clavadas en mí, como si yo acabara de aparecer en una versión distinta de mí misma, una que ninguno reconocía. Iván fue el primero en reaccionar. Su risa sonó seca, forzada, demasiado alta para el silencio que nos rodeaba. Eso no tiene sentido, dijo, moviendo la cabeza. Mi empresa fue adquirida como parte de una estrategia de salida. Elena no tiene nada que ver. Ella trabaja en marketing. Sentí como algo dentro de mí se tensaba, no por sorpresa, sino por cansancio. Aquel argumento lo había escuchado durante años, solo que esta vez ya no podía refugiarme en el silencio. Mi abuela Teresa no alzó la voz ni un segundo. Bebió un sorbo de agua con calma y añadió, como si estuviera comentando el tiempo, que yo era directora de adquisiciones estratégicas en Synergia Tech y que llevaba tiempo siéndolo. La confusión se extendió por la mesa como una ola lenta. Mi padre frunció el ceño. Mi madre me miró con una mezcla de incredulidad y culpa. Iván se quedó inmóvil, con el tenedor suspendido en el aire. No, dijo finalmente, mirándome fijamente. Eso no es verdad. Si fuera así, yo lo habría sabido. Dejé el cubierto sobre el plato y levanté la mirada. ¿Cuándo lo habría sabido, Iván?, pregunté con voz tranquila. Entre una explicación sobre blockchain y otra sobre por qué lo mío no cuenta como trabajo tecnológico. Noté cómo mi pareja apretaba suavemente mi mano bajo la mesa, dándome el apoyo que siempre había evitado pedir. Mi padre intervino, confuso. Elena, cariño, ¿es cierto lo que dice tu abuela? Asentí despacio. Sí. Llevo casi 2 años en este puesto. La habitación pareció encogerse. Iván negó con la cabeza, cada vez más alterado. Esto es absurdo. Mi equipo trató con ejecutivos de Synergia Tech. Nadie mencionó tu nombre. Tu equipo trató con mi equipo, corregí sin dureza. Yo me aparté de las negociaciones directas por ética, pero fui quien identificó tu empresa como objetivo de adquisición. Fue entonces cuando la voz de su mujer, hasta ese momento silenciosa, se oyó por primera vez. Iván, es verdad. Yo vi el nombre de Elena en algunos documentos. Pensé que lo sabías. El color abandonó el rostro de mi hermano. La escena se descompuso rápidamente. Iván se levantó de golpe, la silla raspó el suelo y su voz subió varios tonos. Me acusó de sabotaje, de querer controlar su éxito, de no soportar que por fin le hubiera ido bien. Yo respiré hondo. Tu empresa estaba a punto de quedarse sin liquidez, dije, midiendo cada palabra. La tecnología era buena, pero el negocio no era viable. La adquisición salvó a tus empleados, a tus inversores, y sí, también a ti. Aquello fue demasiado. Iván salió del comedor dando un portazo que resonó por toda la casa. El silencio que quedó fue distinto al de antes. Más pesado. Más incómodo. Nadie sabía dónde mirar. Mi madre fue la primera en romperlo. ¿Por qué nunca nos dijiste nada, Elena?, preguntó con un hilo de voz. Pensé la respuesta durante años, pero nunca la había dicho en voz alta. Porque nadie preguntó, respondí. No lo dije con reproche, sino con una honestidad que incluso a mí me sorprendió. La conversación cambió de forma inevitable. Me pidieron que explicara qué hacía realmente, cómo había llegado hasta allí. Hablé despacio, sin adornos. De marketing a estrategia, de estrategia a desarrollo de negocio, de ahí a adquisiciones. 9 años construyendo una carrera sin ruido. Mi padre parecía asombrado. Mi madre, con los ojos brillantes, asentía una y otra vez.
No teníamos ni idea, murmuró. La esposa de Iván, con la voz temblorosa, confesó algo que nadie esperaba. La empresa de Iván estaba al borde del colapso. Habían hipotecado la casa, invertido todos sus ahorros, ocultado la gravedad de la situación incluso a la familia. La adquisición no fue un triunfo, fue un salvavidas. Aquello cayó como una losa sobre todos nosotros. Comprendí, por primera vez, el miedo que se escondía detrás del ego de mi hermano. Decidí salir a buscarlo. Lo encontré sentado en los escalones del porche, mirando al vacío. No levantó la vista cuando me acerqué. ¿Has venido a presumir?, preguntó con amargura. He venido a hablar, respondí. Y esta vez no iba a retroceder. Le dije lo que nunca antes me había permitido decir. Que durante años me había menospreciado, que había construido su identidad aplastando la mía, que yo no era su rival, pero él me convirtió en una. Iván escuchó en silencio, algo que nunca hacía. Siempre pensé que eras tú la que se conformaba, dijo al fin. Asumí que te habías quedado atrás. Aquella frase dolió, pero también aclaró muchas cosas. Asumiste mal, respondí. Mientras tú hablaba, yo construía. Iván bajó la cabeza. Admitió que su empresa estaba fallando, que no sabía gestionar personas, ni mercado, ni expectativas. He sido el genio, dijo con voz rota. ¿Qué soy si no soy eso? La respuesta me salió con más compasión de la que esperaba. Sigues siendo brillante. Pero una empresa no se levanta solo con código. Necesita todo lo que despreciaste. Se quedó callado durante un largo rato. Finalmente, me pidió perdón. No con grandes discursos, sino con una frase simple. Lo siento, Elena. Fue suficiente para abrir una grieta en algo que llevaba años sellado. Regresamos juntos al comedor. El ambiente seguía siendo tenso, pero distinto. Iván se disculpó con todos. Admitió que la adquisición no fue su victoria, sino una oportunidad inesperada. Reconoció, delante de la familia, que yo había logrado más de lo que él quiso ver. Mis padres también pidieron perdón. Por no haber mirado más allá del ruido, por no haberme visto antes. Aquella noche no se arregló todo. No podía hacerse en una sola cena. Pero algo cambió. Por primera vez, no salí de casa con la sensación de haberme reducido para encajar. Salí siendo quien era. Sin adornos. Sin silencio. Y aunque creí que lo más difícil ya había pasado, aún quedaba una decisión que podía cambiarlo todo. Porque unos días después, Iván me llamó y me dijo algo que no esperaba escuchar jamás. Quería aceptar el puesto en Synergia Tech. Quería trabajar dentro de la empresa que había comprado la suya. Quería aprender. Y, sin decirlo directamente, quería saber si yo estaría dispuesta a ayudarle. Ahí entendí que la verdadera prueba no había sido aquella cena, sino lo que vendría después. Porque decir la verdad es solo el primer paso. Vivir con ella, sin volver a los viejos patrones, es lo realmente difícil. 3 meses después de aquella cena de Pascua, me encontré sentada frente a Iván en la cafetería de Synergia Tech, algo que, durante años, habría parecido una escena imposible. Ya no estábamos en lados opuestos de la mesa familiar ni atrapados en una competencia silenciosa. Ahora compartíamos un espacio profesional, con roles claros y expectativas reales. Iván llevaba una acreditación corporativa colgada del cuello y una expresión distinta en el rostro. Menos defensiva. Más atenta. Me explicaba con entusiasmo una mejora que había implementado en el núcleo del algoritmo que había sido la base de su antigua startup. La velocidad había aumentado de forma notable y el equipo de integración técnica estaba satisfecho. Mientras hablaba, no pude evitar notar un cambio sutil pero profundo. Ya no hablaba para impresionar, hablaba para colaborar. Cuando terminó, me miró, esperando mi opinión, algo que jamás había hecho antes. Le sonreí y le dije que ese tipo de mejoras eran exactamente las que los clientes empresariales valoraban, no solo por el rendimiento, sino por la estabilidad que ahora podía garantizarse. Iván asintió y, casi como una confesión, admitió que al principio le había costado aceptar la estructura corporativa. Las reuniones, los procesos, las decisiones compartidas. Todo aquello que antes había despreciado ahora se le presentaba como una herramienta, no como un obstáculo. Pensé que perdería libertad, dijo, pero en realidad he ganado perspectiva. Aquella frase, viniendo de él, valía más que cualquier disculpa pasada. Nuestra relación seguía siendo un trabajo en progreso.
Había días en los que Iván recaía en su antiguo tono condescendiente al hablar de temas técnicos, pero ahora se detenía a mitad de frase y se corregía con una sonrisa incómoda. Yo, por mi parte, estaba aprendiendo a no callar cuando algo me correspondía decir. A no suavizar mis palabras por miedo a incomodar. El respeto no había nacido de golpe, se estaba construyendo, conversación a conversación. El cambio no se limitó a nosotros. Mis padres también parecían distintos. Mi madre empezó a preguntarme por mi trabajo con curiosidad genuina, no como un gesto de cortesía. Mi padre me enviaba artículos sobre liderazgo femenino y tecnología, como si intentara ponerse al día con años de desconocimiento. No lo hacían por culpa, sino por reconocimiento tardío. Y aunque ese reconocimiento había llegado tarde, no dejó de sentirse reparador. La abuela Teresa, por supuesto, observaba todo con su calma habitual. Nos invitó a cenar un sábado por la noche, solo a Iván y a mí. Cocinó su guiso de siempre, después del postre, nos miró con esa mezcla de ternura y firmeza que siempre la caracterizaba. Las familias, dijo, no se rompen por decir la verdad. Se rompen por no decirla nunca. Iván bajó la mirada. Yo asentí. Ambos sabíamos que aquella frase resumía décadas de silencios. Hablamos largo rato esa noche. De la infancia, de cómo cada uno había interpretado el papel que se nos asignó. Iván reconoció que había construido su identidad alrededor de ser el brillante, el admirado, y que cualquier éxito ajeno, especialmente el mío, lo vivía como una amenaza. Yo le confesé que había aprendido a hacerme pequeña para no provocar conflicto, confundiendo paz con invisibilidad. No fue una conversación fácil, pero fue honesta. Y eso la hizo distinta a todas las anteriores. En el trabajo, la colaboración empezó a dar frutos reales. Iván aprendía rápido sobre gestión de equipos y mercado. Yo valoraba su visión técnica cuando evaluábamos nuevas adquisiciones. Por primera vez, nuestras habilidades no competían, se complementaban. Aquello que mi abuela había visto años atrás, por fin tomaba forma. Un día, después de una reunión especialmente intensa, Iván se quedó atrás conmigo en la sala. Me miró con seriedad y dijo algo que nunca habría esperado oír. Durante años pensé que el éxito era que todos te miraran. Ahora creo que el éxito es que confíen en ti. No supe qué responder de inmediato. Simplemente asentí, consciente de que esa reflexión no era pequeña para alguien como él. La familia volvió a reunirse semanas después, esta vez sin tensión, sin discursos inflados, sin silencios incómodos. Iván habló menos, escuchó más. Yo hablé más, sin justificarme. Mis padres observaron esa nueva dinámica con una mezcla de alivio y aprendizaje. Nada era perfecto, pero era real. Y eso era suficiente. Esa noche, de camino a casa, pensé en todo lo que había cambiado desde aquella pregunta aparentemente inocente de mi abuela en la cena de Pascua. La verdad no había destruido mi familia, como yo había temido durante años. La había obligado a reconfigurarse, a abandonar roles obsoletos, a reconocer talentos que siempre estuvieron ahí, pero que no se habían querido ver. Aprendí que callar no siempre es madurez. A veces es miedo. Y que decir quién eres, sin gritarlo, pero sin esconderlo, es un acto de valentía silenciosa. Iván aprendió que la brillantez no se mide solo en ideas, sino en la capacidad de crecer, de escuchar y de reconocer al otro. Mis padres aprendieron que el éxito no siempre hace ruido. Y mi abuela, bueno, ella siempre lo supo. Hoy sigo trabajando en tecnología, tomando decisiones que afectan a miles de personas, y ya no siento la necesidad de minimizar lo que hago cuando me preguntan. Iván sigue aprendiendo, sigue siendo brillante, pero ahora también es humilde. Nuestra relación no es perfecta, pero es honesta. Y eso la hace fuerte. Si has llegado hasta aquí, quizás esta historia te haya recordado a alguien de tu propia familia. Tal vez a un hermano, una hermana, o incluso a ti mismo. Si alguna vez has sentido que tenías que apagar tu luz para no incomodar a otros, quiero que sepas algo. Tu verdad importa. Y aunque decirla pueda generar incomodidad al principio, también puede abrir la puerta a relaciones más reales y más sanas. Si esta historia resonó contigo, te invito a dejar un comentario contando desde dónde nos ves y si alguna vez has vivido algo parecido. Dale like al vídeo si te ha gustado y suscríbete al canal para no perderte más historias sobre familia, verdad y crecimiento personal. A veces, la disrupción más importante no ocurre en la tecnología ni en el trabajo, sino en los patrones que aceptamos durante demasiado tiempo. Gracias por escuchar.